Y ahí va, miércoles 26 de noviembre. Milei, el fin de la industria y la máquina de romper empresas. Es impresionante la cantidad de empresas que están por estas horas anunciando cierres, despidos, suspensiones. Mientras tanto, Milei encabezó una reunión de gabinete, otra vez a los abrazos y saltitos con Petri, el ministro de Defensa saliente, en una reunión de gabinete que se dio en el día de hoy. Consejo del salario mínimo, vital y móvil, sin acuerdo, básicamente porque los empresarios ofrecieron un aumento ¿De cuánto? 4.000 pesos. Y claramente... ¿Pesos o dólares? Pesos, 4.000 pesos. Es poco. Es bastante poco. Es poco. Que imagínate qué te compras con 4 lucas. Nada. Y un alfajor. Media pinta de birra en un bar acá. Un alfajor. Sí, hay Bueno, alfajores de eso. medio kilo de carne, alguna carne baratita. Sí. un sachet y medio de leche, si Ajá. es de una buena marca, y si no, capaz que llegás a 2 sachets de leche. 2 sachets. Sí. Si vas a un café y tenés plata para el café, por ahí con esos 4.000 te dan un vasito de agua. Puede ser también. Bueno, así de generosa fue la oferta de los empresarios, los gremios Qué la bien. rechazaron, va a definir el gobierno. Ojo, porque el gobierno es capaz de definir que 4.000 pesos es mucho. Y dice, no, están ¿Sabes siendo qué? muy generosos. Pero está 2.000. bien, ¿eh? Así que en un rato nos vamos a dedicar a tratar de entender también qué está pasando con la reforma laboral, porque se definen los detalles por estas horas. Se reunió el Consejo de Mayo. Whirlpool cerró una fábrica en Pilar, despidió 300 trabajadores. De estas noticias todos los días tenemos una, y es parte de un proceso de desindustrialización. Contábamos el otro día Essen, también en Corben, la empresa de motos, todo eso en la zona de Venado Tuerto, la provincia de Santa Fe. Sí, Está siendo tremendo. castigadísima, todo el complejo industrial. Y Milei, una máquina de romper empresas. En 15 meses se perdieron 17.323 empresas. Se supone que es un gobierno pro empresa, pro mercado, que es el peronismo el riesgo cuca para los empresarios. Sin embargo, los encargados por estas horas, días y meses de romper empresas son los libertarios y las multinacionales en fuga en la Argentina. Se siguen sumando grandes empresas que dicen, bueno, fue un placer, muchas gracias por todo, nos vamos Nos yendo. vemos. Nos vamos yendo, y ahí tenés desde Carrefour, Burger King, Telefónica y Procter & Gamble hasta HSBC, ExxonMobil. También Algunas empresas se las quedan empresarios argentinos, pero otras, chau, nos fuimos, ¿no? Claro, que eso te iba a decir, ¿no? Que también es un proceso distinto al que venden, ¿no? Venden en Argentina, en el mundo y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y la verdad que se están yendo multinacionales y compran empresarios argentinos. No estoy en contra de eso. Bueno, están viendo el medio vaso vacío ustedes también. Estamos renacionalizando Sí, está algunas bien. empresas, algunas industrias. No sé si están así. Mientras tanto, los bancos se están perdiendo. Hasta los bancos Tremendo, ¿eh? están perdiendo. El Galicia perdió, y también el Santander y el francés están tomando medidas. Esto por la Bancos mora, españoles. ¿no? La Claro. mora, por la mora de... Entre otras razones, claro, pero ante el mayor riesgo que detectan en la Argentina, empiezan a recalibrar ahí. Así que, amigos, mientras tanto, dejan un like, un comentario, y arrancamos a resumir, a contar qué está pasando. Milei, mientras continúan las negociaciones para sumar apoyos al presupuesto 2026, para las reformas tributaria y laboral, Milei juntó por primera vez a todos los funcionarios del gabinete, con el que comienza ya esta especie de segunda etapa de su gestión. A pocas cuadras, de hecho, había una manifestación de organizaciones gremiales, políticas y sociales que se congregaban para reclamar un aumento del salario mínimo vital y móvil. Y subieron un video a la oficina del presidente con esta música de fondo. No. ¿Por qué? Madrugadas fisuradas, las mañanas con resaca, ¿cómo olvidarlas? Parece una reunión de trabajo de jóvenes pordioseros, pero no, es pasó? el gabinete. Para mí que tienen que dejar de musicalizar los videos. ¿eh? Sí, pero Urgente. la música sí le hizo Santi. No sé. Y el abrazo con Petri. Ay, precioso. Ay. ¿Hubo de Escuchen, vuelta abrazo? Hay abracito con Petri, escuchen, ahí viene. Uy, por casi le hace favor. mal Petri, se le tiró muy encima. Petri salta en una patita, no sé si le duele la derecha. Sí. Está saltando en una patita. ¿Qué es esto? Y el abrazo con cada uno de los ministros. ¿Cómo Y va esta esta música, un tema del Averizo. Ay, con el militar. Estaba Con presente. Presti. Estaba presente Petri. Es la primera reunión de Ay, gabinete. Patricia quiere saltar. Sí. Ella se está yendo. Ella quería Claro, saltar y pequeño no... movimiento de la pero no. cadera Sí, tuvo sí, igual. sí. La Manuel Adorni, también Esa la es primera Monte- reunión de gabinete a la que asistieron los futuros nuevos Claro, ministros. ahí está Monteoliva. Pestri, Carlos Alberto Presti, perdón, de Defensa, Presti, y Alejandra Monteoliva, la cordobesa, mano derecha de Patricia Bullrich. Presti, vestido con su uniforme militar, siendo la primera vez en democracia que un uniformado forma parte de una reunión de gabinete.
estuvieron presentes obviamente el resto, Luis Caputo, Diego Santilli, Sturzenegger, Lugones, Sandra Petovelo, Cunio Olivarona, que increíblemente sigue ahí, nadie se dio cuenta y él quedó. No. Yo me voy a hacer el boludo. Yo me hago el boludo, claro. El canciller Pablo Quirno, Patricia Bullrich y Luis Petri con los saltitos y la Berizo de fondo. Esa es la reunión de gabinete. Un gobierno que está Exultante. en estado de éxtasis total, feliz. Ayer celebrando datos de la actividad económica. Rarísimos esos datos. Está raro, sobre todo cuando ves el contexto, ves datos que le dan contexto al dato del INDEC y decís, mirá vos, che, así que la economía está creciendo. Sí, estamos bárbaros. Ok, ¿en este país? Ese crecimiento de la economía Está, que ustedes está tienen, entre nosotros. ¿está acá entre nosotros? ¿Está en esta habitación? Está en esta habitación. Es raro, pero bueno, el gobierno logró evitar técnicamente la recesión y ahora Pone vamos a hablar de esos 0,5, ¿no? 0,5, pero además la revisión de meses anteriores, algunos meses quedaban negativos, pasaron a dar positivos. Sí, bien. fue ahí. raro eso. Anduvieron toqueteando números anteriores, de meses anteriores, y pareció que eso, bueno, fue lo que impulsó a esta supuesta alza. Ahora, mientras el gobierno celebra, está en estado de éxtasis, saltas, abracitos, canciones del Berizo y demás, ¿qué pasa en la vida de los trabajadores y las empresas en la Argentina? Se reunió el Consejo del Salario, sin acuerdo, los gremios rechazan un aumento de 4.000 pesos, ahora define el gobierno. El Consejo del Salario retomó este miércoles su actividad tras más de medio año paralizado, pero la reunión terminó otra vez en un fracaso. Los gremios, los empresarios y el gobierno mantuvieron sus posiciones sin concesiones y ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, volverá a fijar por decreto el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuáles fueron las propuestas? Bueno, las propuestas sindicales, partiendo de la base de que hoy el salario mínimo en la Argentina está en 322.000 pesos, la CGT ratificó su planteo de elevarlo a 512.000, actualizarlo en abril a 553.000 pesos. La CTA de los trabajadores acompañó esa posición. La otra CTA, la CTA autónoma, reclamó un valor más alto de 736.000 pesos, retomando ahí la progresión que las tres centrales habían impulsado en abril pasado. Todas coincidieron en que el salario mínimo perdió poder adquisitivo de manera crítica en el último año y medio, que su valor actual no cubre ni la mitad de una canasta alimentaria. Y la propuesta empresaria fue realmente una toma de pelo. Y eso detonó la reunión. La oferta del sector empresario fue de 4.000 pesos más al salario mínimo vital y móvil. Es decir, las cámaras empresarias propusieron aumentar el salario mínimo de 322.000 pesos a 326.000 pesos. 4.000 pesos de suba. Perdón que me ría, pero son básicamente Nada, sí. Nada, no es nada. unos pasajes de bondi Sí, para ir y volver a ahí, laburar. Bueno. Acá los cordobeses en el chat nos decían eso, ¿no? 2 pasajes de bondi. 2 pasajes de bondi en Bueno, Córdoba. 103 pesos más por día. Bárbaro, che. A ver, No verás. 103. Ey. Y si no te alcanza es porque se te está yendo en los gastos hormigas, ¿sabes? Claro. Debe ser ese. Sí, Que estás despilfarrando. Sí. estás comprando boludez. Poco cuidadoso, Mucho Dejá de comprar chocolatito. Mucha Jane y Temu, comida todas esas para vivir, boludeces. claro. Gente que pasa por el kiosco y se compra Se un tienta, chocolatito, se tienta. con un caramelito, un chupetín, y ahí se le va el salario mínimo. Claro. Es realmente... Igual te recuerdo que con 100 pesos no compras un caramelo, ¿eh? No, ya no, ni ya siquiera. Ya no. Ni un caramelo. Bueno, las centrales sindicales dijeron que esa propuesta fue insultante, provocadora y totalmente desconectada de la realidad de los trabajadores en un contexto de salarios pulverizados. Luego de un cuarto intermedio, ninguna parte modificó su postura y ahora define el gobierno. Todo indica que, como en las últimas convocatorias, va a definir más en sintonía con la propuesta empresaria que es la de los trabajadores, profundizando el malestar gremial y dejando sin efecto otra vez el proceso de negociación tripartita. Y vale la pena recordar, a mí me gusta siempre este dato porque es bastante ilustrativo. La reunión del Consejo del Salario reúne 3 partes: al Estado, a los empresarios, las cámaras empresarias y a los sindicatos, junto a las organizaciones sociales. Antes, en esa reunión, hasta el gobierno de Milei, quien iba en representación de los empresarios, por parte de Techint y demás, era Julio Cordero, quien ahora va en representación del Estado. Cambió de silla y como que ahorra tiempo. Como bien, diciendo, claro. ya, ¿para qué tenemos que andar sentándolo todos? Y yo más o menos. Así que no se sorprendan, ya pasó el año pasado, que para Julio Cordero era demasiado lo que ofrecían los empresarios.
al punto tal que terminó laudando en favor de los empresarios más que los propios empresarios querían. Terminó determinando ahí un aumento, bueno, absurdo, ridículo, de un salario mínimo vital y móvil que viene cayendo en los últimos 10 años. El retroceso es notable, pero particularmente en los últimos meses el salario real descendió 0,5 en julio y agosto, 2 en septiembre, 2,3 en octubre de 2025. Desde noviembre de 2023, el salario mínimo real acumuló una contracción del 35%, ubicándose actualmente por debajo del valor de 2001 y con una erosión del 64% respecto de su máximo histórico, que había sido en septiembre de 2011. El salario mínimo, bueno, ustedes saben, tiene impacto en, por ejemplo, las jubilaciones mínimas, las prestaciones por desempleo, los programas sociales, además de algunos salarios estatales y también ítems de salarios del sector privado. Por ahí no necesariamente el salario de las paritarias que negocian cada uno de los sectores, pero sí hay ítems que sí se rigen según el aumento del salario mínimo. A la misma hora, en la Casa Rosada, una reunión del Consejo de Mayo para definir los detalles del proyecto de reforma laboral. Este miércoles, por última vez en el año, la reunión del Consejo de Mayo, una reunión de toda gente que más o menos está de acuerdo, con una fecha límite para presentar los proyectos de ley que contemplan los 10 puntos del Pacto de Mayo y que fue fijado para el 15 de diciembre. Hasta el momento no recibieron el borrador de la reforma laboral que busca ser tratada a partir del 10 de diciembre en el periodo de sesiones extraordinarias. Sobre esto habló Gerardo Martínez, que es el único sindicalista que se sienta en esa mesa, el secretario de la UOCRA y una especie del canciller de la CGT, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. No descartó una reunión entre el gobierno y la CGT para conversar, negociar, dialogar, Sí. seguir tomando muchos cafecitos. Una charlita. ¿Cuántos cafecitos te vas a tomar? Bueno. Ya te va a agarrar, te va a hacer mal el tanto cafecito. Ya cambió té, me parece. ¿Cuánto cafecito? Ya cambió a té. Capaz. Sí. Ya cambió. Además vamos- está caro el café, chicos. Está re caro el café. Claro. Bueno, nosotros, dijo, hablamos de una modernización laboral sin perder derechos, dijo Gerardo Martínez hace instantes. A ver. De desarrollo y crecimiento, y sobre esa base se va a generar trabajo, y para eso estamos ¿Está con definida la distintas reforma propuestas. laboral? ¿Está definida? Mirá, nosotros hablamos de una modernización laboral que ¿Pero se está tenga cerca? sin perder derechos. ¿Pero se está cerca de eso o no? Veremos, porque hay tantos documentos por parte del gobierno que no sabemos cuál es. ¿Acepta el gobierno que los trabajadores no pierdan derechos? Esperemos que sí, creo que esa es la decisión de la mayoría del pueblo que lo votó. Bueno, Nadie ¿hace vota estas modificaciones? nadie vota al gobierno para perder derechos. Tres ¿Van a pedir correcciones, una reunión Gerardo. con el gobierno, toda la CGT, Gerardo? Posiblemente, ¿por qué no? ¿Para esta semana? ¿Puede ser? No, sabía. Bueno, ahí al paso Gerardo Martínez con los periodistas acreditados en Casa Rosada en el ingreso al Consejo de Mayo. Esta idea de, bueno, el diálogo y modernización laboral sin perder derechos, ¿no? Es la postura al menos de Gerardo Martínez. Aunque no está, son borradores y hay distintas versiones. Hay una más parecida a la versión que quiere Sturzenegger, otra más parecida a la versión que quiere Julio Cordero y por lo tanto cada uno de sus patrones y sponsors y representantes. Por un lado, la Unión Industrial Argentina, Pablo Roque y demás, por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional. Distintos intereses detrás de esa redacción de la reforma laboral. Veremos cuál es finalmente la reforma laboral que queda plasmada en un proyecto de ley que deberá tratarse en el Congreso. Mientras tanto, el impacto que el modelo económico de Milei está teniendo en la vida de los trabajadores es notable con o sin reforma laboral. Una de las últimas novedades es Whirlpool, que cerró su fábrica en Pilar y despidió a 300 trabajadores. La empresa Whirlpool, dedicada a la producción de electrodomésticos de línea blanca, cerró de manera intempestiva su 300, planta wow. ubicada en la localidad de Fátima, en el partido de Pilar, dejando sin empleo a 300 trabajadores. La decisión fue comunicada este martes por la compañía, que argumentó una fuerte caída en las ventas y el incremento de importaciones como factores determinantes. En estos días estuvimos hablando mucho de ese tema. Y la advertencia que entre otros hacía el propio Pablo Roca, que decía que habían pasado de importar 5.000 lavarropas por mes a importar 70.000 lavarropas por mes. Sí, Bueno, una cierra locura. Whirlpool. Claro, tiene lógica. Es bastante lineal. Sí, no, sí. no hay mucha interpretación de qué pudo haber sucedido, ¿no? La Sí, apertura de importaciones, que trae productos terminados, trae heladeras terminadas, Claro, lavarropas claro. terminados, todos productos de línea blanca, está teniendo un impacto directo
en el Con las empleo del consiguientes sector. consecuencias de Sí. todo lo que se necesita, por ejemplo, para hacer un lavarropas o cualquier electrodoméstico, cualquier artefacto de línea blanca. Digo, eso Claro, afecta, va afectando a su al resto de vez la cadena. al resto de la cadena, a Sí. otras industrias también que son las proveedoras de estas Sí. fábricas. Sí, totalmente. Bueno, además, la evolución, ¿no? Porque esta fábrica había sido inaugurada en 2022. Y durante su primer año de actividad llegó a incorporar nuevas líneas de producción para la fabricación de lavarropas, heladeras, mirá. cocinas. Hace nada. Hace poquito. 3 ¿no? años. No sabía eso. Sin embargo, en 2023 la empresa ya había reducido su plantilla con el despido de 60 operarios, en el marco también de un deterioro económico que afectaba al sector, y en un comunicado la multinacional señaló que el cierre forma parte de lo que dicen siempre, lineamientos estratégicos de eficiencia operativa. Llámese, no le vendemos nada a nadie, lo traemos de afuera y lo vendemos más barato, Claro. nos sobran trabajadores. No es negocio. Asignación responsable de recursos, dice la empresa, en el marco de este proceso de reestructuración, aunque va a dejar de producir en la Argentina, esto es algo que también está pasando en distintos sectores, la firma va a continuar, al menos por ahora, con sus operaciones de importación, comercialización y distribución, desde sus oficinas y depósitos que están ubicados acá sobre la Ruta 8. ¿Por qué? Porque es más barato, esto ya lo hemos comentado. Ah, ¿sí? Se reconvirtieron. Esa es como, la reconversión. como pedía el propio Milei. Algunos pueden, otros no, y directamente cierran. Pero hay muchos transformándose en importadores. Traen, bueno, de afuera, productos terminados, y la cadena de comercialización y distribución que ya tienen, la utilizan para llegar a todos lados, pero con productos importados. Claro. Y dejan de producirlo en Argentina y por lo tanto le sobra gente. Sacan la parte de la producción. Claro, sacan la parte de la producción, le Y queda el resto lo solamente traerlo. tienen, sí. Sí, sí, qué manera de volver a Plata Dulce, ¿eh? Que Bueno, es un- totalmente, hay que ver otra vez. Plata Dulce, aquella película. Y además se multiplican estos casos, ¿no? El proceso de desindustrialización es total. Hablábamos en los últimos días de los despidos en Essen, más allá de que la empresa después emitió un comunicado y dijo que eso no tiene nada que ver con que estén trayendo ollas de China. Ah. Pero ahora se suma, y atención con algunos sectores del país, ¿eh? Con algunos sectores, particularmente las provincias como Santa Fe y cordones industriales, que van a ser muy castigados. El caso de Venado Tuerto, particularmente, ahí el secretario general de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica de Venado Tuerto, Diego Olave, habló de la situación de Essen, dijo que es una situación complicada, lo atribuyó a la libre importación, eso que en definitiva fue rechazado por la compañía, pero él insiste, y aseguró que hubo, además de despidos en Essen, otros 30 despidos en Corben Amortiguadores y 120 en Corben, la empresa de motos también. Claro. Habló en la mañana de hoy en Urbana, escuchen, 1 minuto y medio, 2, para entender el panorama del sector, el sector metalúrgico, en este caso puntualmente en la zona de Venado Tuerto. A ver. ¿Cómo está? ¿Cuántos empleados despidió Essen? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto, buenos días para toda tu audiencia. Mm. Bueno, mirá, Essen, si bien hubo 34 despidos, Sí. de los cuales 17 son de planta permanente y las demás son trabajadores eventuales, Mm. Essen ya viene de aproximadamente 3 meses haciendo bajas de A2, de A3, de A4, Sí. a la cual a estas 34 se le está sumando 58 trabajadores, Ok. entre eventuales, por supuesto, y de planta permanente, pero no dejan de ser bajas. ¿De un total Y de no cuántos dejan de trabajadores ser en la planta? También te quiero mencionar algo que realmente es muy importante. Ahí viene lo de Corben. a ver. Disculpa que, Sí. que te corte, pero bueno, nosotros los últimos 6 meses tenemos empresas de muchos trabajadores, entre Essen, Corben Amortiguadores Ujú. y Corben Motos. Entre esas 3 empresas pasan los 1000 trabajadores. Sí. En Corben Motos tenemos una empresa de 700 trabajadores. En los últimos 6 meses tuvimos cerca de 30 bajas de Corben Amortiguadores, tuvimos 120 bajas, que también son trabajadores eventuales, pero no Sí. dejan de ser trabajadores. Tuvimos 120 bajas de Corben Motos Sí. y que se le suma a las 60 bajas de Essen Aluminio. También tuvimos el cierre en este último año de Arte Metal, una empresa que está a 100 kilómetros de Venado Tuerto, que pertenece
la habilitación a la seccional de Venado Tuerto, Sí. que fabricaba casillas, que quedaron 15 trabajadores. En O sea la que calle. no es Por ahí algo... está, propio. ¿ves? Todo eso en una zona muy específica, ¿no? Venado Tuerto y alrededores. Imagínense el impacto que tiene eso en la vida del lugar, ¿no? Porque es ahí, ya empezá a sumar, ¿no? De un saque, casi 200 personas que se quedaron sin trabajo. Es una tragedia. ¿En qué se reconvierte esa gente? ¿Qué salen todos a manejar Uber? ¿Todos a repartir en delivery? Claro, En claro. una zona tan delimitada, cuando son varias empresas o fábricas en un mismo lugar, lo que hace básicamente es destrozarlo porque Sí. hay mucha gente pugnando por un puesto de trabajo en una zona muy reducida. Y si no, lo que tenés que hacer es ya pensar en migrar hacia otros lugares, a otros pueblos cercanos. Y eso significa también una complicación enorme para todo el aspecto familiar. Sí, y para el comercio del lugar, para todo, Para absolutamente todo, todo. para todo. Enfría por completo. Y además, socialmente lo que eso representa para esos pueblos, ¿no? Ciudades, provincias, lo hemos visto. Sí, sí, La sí. historia argentina, por eso uno, cuando cuenta estas cosas, tiene sensación de déjà vu, de angustia, y se amarga porque uno ya sabe más o menos qué pasa luego, ¿no? Que hay un momento, un proceso en el que eso termina mal para esos pueblos, para esas vidas, para la relación también de la sociedad del lugar. No solo en términos económicos, eso genera todo tipo de tensiones, impacta completamente Sí. en la convivencia de esos Es espacios. que el trabajo es un ordenador, es una fuente de Sí. ingreso, pero además es un ordenador en la vida social. Entonces, total. obviamente que arrasa con todo. Todo eso sin contar que la tercera pata del cuentapropismo, además del Uber y el Rappi y eso, es ponerse como individuo a importar cosas Sí. y poner una tienda virtual. Sí, sí. Los manteros digitales. Claro. ¿verdad? Sí, y además que... ¿qué te dice el gobierno frente a este panorama? Bueno, por eso es necesaria una reforma laboral. ¿Qué va a cambiar una reforma laboral si el proceso de desindustrialización es tan grande que no lo vas a frenar ni a modificar con leyes? Más bien lo contrario, es una reforma laboral que se tiene que adaptar a ese escenario, a esa Argentina que propone Milei. Es una reforma laboral básicamente con menos derechos para los pocos que todavía tienen algún derecho y bajar el costo de Mira, los bien- trabajadores para las empresas, maximizar ganancias para los grandes empresarios. Viendo el panorama, es una reforma laboral para que puedan despedir sin pagar claro. indemnizaciones. Básicamente, para que el costo de despedir no sea tan alto para el empresario. Pero Es definitivamente. evidente que esto es lo que va a pasar. Es lo que están pidiendo. O y- es lo que está claro, lo que pretenden. Sí, vamos a ver si finalmente lo logran, ¿no? Bueno, Milei además, una máquina de romper empresas, ¿no? Porque en 15 meses se perdieron 17.323 empresas. Una nota de Ismael Bermúdez en Clarín de las últimas horas habla de las altas y bajas de las empresas. Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 abrieron 79.000 y cerraron 97.000, con un saldo negativo que también dejó, bueno, obviamente muchos trabajadores, muchos empleos menos, según datos oficiales de trabajo, de la Secretaría de Trabajo. El saldo de empresas entre altas y bajas fue negativo en todos los trimestres y recién en el primero de 2025 hubo más empleos creados que destruidos, pero la totalidad desde que asumió Milei es una destrucción, una máquina de romper empresas, 17.323 empresas menos en 15 meses de un gobierno que se supone que es pro empresa, ¿no? Todo, por lo menos el discurso, ¿no? El peronismo se supone que es el riesgo Juca, el que se tiene que amigar, ¿no? Con el sector privado. con el sector privado, el que tiene que ver de qué forma, no sé, hace que no le tengan miedo. Claro, que los empresarios lo quieran. Sin embargo, y más allá de cualquier prejuicio ideológico o interpretación ideológica, lo que uno ve es que cuando gobierna el peronismo se crean empresas y cuando gobierna este tipo de modelos económicos las empresas cierran. Ponele, si algún libertario se enoja y dirá, qué simple haces la discusión. Es que es así. Sucede así, lo hemos visto en el transcurso de la historia reciente, ya pasó durante el gobierno de Macri, que son este tipo de modelos económicos que, contrario a lo que ideológicamente se interpreta, rompen empresas y por lo tanto empleo, ¿no? Y lo que está pasando con las multinacionales también es muy particular, ¿no? Es para prestarle atención. ¿Qué sucede? Que las multinacionales están literalmente en fuga de la Argentina. Cuando hablamos de multinacionales hablamos de Carrefour, Burger King, Telefónica, que se retiró de su operación directa en la Argentina, aunque no fue un cierre total, Procter & Gamble, que vendió su negocio en Argentina al grupo Newsam. Algunos sectores están siendo
absorbidos por empresarios nacionales, pero muchos otros no. Y hay que ver qué pasa cuando venga el desembarco, si es que viene, ¿no? La promesa de que vengan, ¿no? Empresas estadounidenses a invertir en la Argentina. Bueno, aparte de toda esta cuestión del acuerdo comercial, según Milei, según el gobierno, no, ahora lo que viene es una lluvia de inversiones. Por ahora lo que hay es una lluvia de importaciones y un éxodo de multinacionales, un cierre, como veníamos hablando ahí, masivo de empresas y pérdida de puestos de trabajo. Después tenés ExxonMobil y HSBC que han decidido dejar el país. Clorox se retiró del mercado argentino. Petronas se retiró del país. Mercedes-Benz se retiró de la producción en el país. Paramount vendió su canal de televisión, vendió Telefe. Anda muy bien el dúo Vila Manzano también por estas horas, ¿no? ¿Cómo están comprando cositas, como no? como un Pac-Man así que va comprando Bueno, cositas. bueno. ¿Esto te lo vas a comer o...? Sí. Este canal lo puedo quedar. ¿Este canal lo vas a transmitir vos o lo...? Son oportunidades de negocio, Sí, más bien. muchachos. Perdóname, ¿Quién ¿esta mina? ¿Quién ¿Esta mina pudiera? de litio? No, pues me queda un poquito. No. ¿La querés? Sí, bueno, no, pero bueno. Andan bien los muchachos. Pero me quedo con el tendido eléctrico también, ¿sabes? Ahí comprando Shell también, no, muy bien. Ah, las estaciones, claro. Claro. ¿Qué más? Después, bueno, muchas otras que por ahí son menos conocidas de nombre, pero que están abandonando el mercado argentino y dejan de operar. Por distintas razones. En algunos casos es una reestructuración global. Algunas empresas se van, es cierto, como parte de un proceso de reorganización para, en definitiva, concentrarse en lo que considera que son mercados más rentables. Caso Europa. Por ejemplo, Carrefour, ¿no? Dijo, bueno, me vuelvo para allá. Falta de rentabilidad en otros casos. La operación argentina a veces no logra para estas empresas la rentabilidad que espera la casa matriz. En algunos casos advierten de complejidades regulatorias. Supuestamente ahí hay una desproporción que desalienta a las multinacionales. Cuestión que había muchas de estas multinacionales que estaban hace muchos años y no parecían tener las dificultades de las complejidades regulatorias. Simplemente, evidentemente, ahora venden menos o reevaluaron su plan de negocios y tuvieron que irse o decidieron irse. Y después algunas compañías que no están dispuestas a, bueno, evidentemente, ceder un tiempo en sus ganancias. Al momento de perder deciden irse. De todas formas, son movimientos que no se deciden de un día para el otro, ni de un mes para el otro. Prefieren vender sus operaciones antes que seguir operando en un país que proyectan y ven que tiene un mercado que se achica. Bueno, básicamente la gente consume menos, están entrando productos de afuera y dice, bueno, no vamos. Vos podés proyectar, podés aguantar en todo caso, digamos, con un porcentaje de menores ganancias durante un tiempo. Pero si la proyección del país es un país que se va desindustrializando cada vez más, la verdad que tampoco es que hay muchas opciones. No, ahora, esto ponele que... O lo vendés antes de que se te termine de arruinar todo el negocio. Sí, y hay algunos sectores, por ejemplo, los sectores de lo que estamos viendo, Procter & Gamble, Carrefour y demás, consumo masivo. ¿Qué vieron? Dicen, no, bueno, acá ya el consumo masivo no existe más en la Argentina, nos vamos. Otras tendrán que ver con cuestiones globales o regionales, adaptan sus planes sus planes estratégicos y en la volteada obviamente no cae solo Argentina, cae también la región, etcétera. Ahora, lo que es bastante inexplicable por estas horas es el balance que están teniendo los bancos en negativo. O sea, yo te puedo entender que las automotrices, las empresas de consumo masivo digan, y la verdad que cambió la época, este es un gobierno que va para otro lado. Bueno, ok. Ahora, los bancos. El balance de Galicia. Galicia perdió 87.710 millones por la política oficial sobre los bancos. Dato de los últimos... Esta es la época del año en la que empiezan a publicarse los balances y los datos oficiales. La suba de encajes previo a las elecciones, la disparada de las tasas y de la morosidad, junto con, entre otras cosas, la integración de la HSBC, pegaron en el balance del Galicia, que perdió 87.710 millones de pesos en el tercer trimestre. La principal razón de ese rojo se debe al banco, que tuvo dice ahí la información oficial, un respaldo negativo de 103.894 millones de pesos. Pero no solo el banco, también Galicia Seguros, 12.481 millones de pesos. Naranja X perdió 6.300 millones. Todos con malos resultados, salvo los fondos FIMA, que básicamente tienen una mínima ganancia, la misma ganancia de 2024. Después, cuando vos ves la comparación 2025 con 2024 del Galicia, de Naranja X y de Galicia Seguros, es bastante inexplicable el resultado negativo
que están teniendo los bancos en la Argentina de Milei con Luis Toto Caputo, no te la pierdas, campeón de ministro de Economía. Además es medio contradictorio con lo que va a ser después los números de crecimiento y Sí. del EMAE, ¿no? Porque se supone que la intermediación financiera es lo claro. que está empujando el EMAE y a la vez los bancos tienen estos balances. Entonces hay Bueno, algo que... Este es el caso del Galicia, pero hoy salieron algunas notas en medios de España sobre el Santander y el BBVA, que están tomando medidas ante lo que consideran que es un mayor riesgo en la Argentina. El diario Expansión de España publicó hoy, un diario económico de España, que los bancos reconocen que la situación es peor de lo que habían anticipado y están frenando la concesión de crédito, eliminando coberturas por su alto costo. Esa es la nota. Santander y BBVA toman medidas ante el mayor riesgo en la Argentina. Los bancos. Yo insisto, entiendo que el sector productivo esté atravesando una crisis. Ahora, los bancos, es bastante llamativo, ¿no? Santander y BBVA han pasado al plan B en Argentina, dice la nota. La situación es peor de lo que habían imaginado y anticipado, así que han comenzado a tomar medidas para protegerse y reducir costes, dice la nota del diario español. El crédito ha sido el principal damnificado, pero también se han sacrificado las coberturas sobre el capital y los beneficios. Los bancos españoles activaron un plan alternativo para la Argentina y según la prensa especializada en economía, este diario español, las entidades comenzaron a aplicar medidas para reducir costos y protegerse. Se están cubriendo en un entorno que describen como más adverso de lo que habían anticipado. El recorte del crédito, por un lado, y la eliminación de varias coberturas fueron las primeras decisiones adoptadas. El BBVA afirmó que las perspectivas de crecimiento económico se han deteriorado en el tercer trimestre como resultado de la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias. Desde el Santander definieron el contexto de modo mucho más sintético, que es la situación es complicada, dice el Santander. Bueno, Coincidimos. sí. Se va toda la mierda. Mirá, estoy igual. El resumen. Joder. Yo no manejo un banco, pero coincido. ¿eh? Sí, estoy igual que el Hostia, Banco dijeron. Santander. Excelente. Bueno, las dos entidades incrementaron ahí también provisiones para enfrentar préstamos en mora, mientras que sus ganancias se redujeron ante las dificultades crecientes de los clientes para cumplir con sus pagos. Esto que les está pasando a los bancos conecta con una información de las últimas horas de esta semana también, dato oficial del Banco Central, que es que aumentó 75% el endeudamiento de clientes con bancos y billeteras virtuales. Bueno, ahí está lo que explica la noticia anterior. En parte, no únicamente, pero el Banco Central informó que 6.200.000 personas deben a la vez en el sistema bancario y en prestamistas no financieros, con saldos que además se encarecen por tasas que multiplican la inflación, hasta cuadruplican la inflación. La deuda promedio es de 5.600.000 pesos. Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Wow. Es alto, ¿eh? Sí. Los Uno de cada préstamos, cinco, casi. sí, los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales, préstamos de cooperativas, todo ese tipo de préstamos, tienen una mora del 20%. Y hay otra mora por la compra de electrodomésticos que ya alcanza el 27%. Es muy alto. Las tasas no bancarias llegan incluso, en algunos casos, hasta el 130% anual. Estos son datos oficiales que se desprenden de un informe, el informe Prestadores no financieros de crédito, que publica el Banco Central de la República Argentina semestralmente. Y se conecta con la información del endeudamiento familiar que veníamos conversando en las últimas semanas. Y esto estamos hablando en el sector formal. Ni hablar el endeudamiento más informal, del que cada tanto también conversamos, que es el endeudamiento en el barrio con el tranza, con el narco, la guita que el narco mueve a través de los casinitos y ese tipo de situaciones mucho más complejas para cuando no se puede afrontar la deuda, ¿no? Sí, claro. Eso de los sectores más populares, pero Sí. también esto mismo es como una cadena, ¿no? Siempre como que se arranca para tomar deudas, desde el lugar más formal hacia los lugares más informales, digamos. Hay muchos casos de clase media que probablemente no tengan acceso a un préstamo de un tranza de una villa, ¿no? Sí, seguramente, pero sí informalizando los canales y terminar una financiera, saliendo de la tarjeta de crédito, pidiéndole un crédito a Mercado Pago y ahí cada vez una cadena. Seguramente muchos de los que nos estén escuchando estén un poco en ese esquema de no llegar a pagar la tarjeta de crédito, cubrir el mínimo y se te empieza a complicar y vas a una billetera virtual, sacás su préstamo ahí para pagar la tarjeta y después terminas endeudado en los dos esquemas. Y después, bueno, sí, endeudamiento familiar, de todo tipo de formas de llegar a pagar
Sí, la forma que sea. Como llegar, sea, ¿no? sí. Llegar como sea. Es una situación muy compleja y vuelvo al inicio, ¿no? Un gobierno que mientras tanto celebra los datos de la economía de ayer. Una economía que técnicamente, si te pones muy fino, zafó de la recesión, pero con la industria y la construcción que siguen hundidos, dos de los sectores que básicamente más empleo generan y que están hundidos mientras ganan más lugar los sectores primarizados y la intermediación financiera. Y la financiera, Bueno, claro. Ese es el esquema, esa es la Argentina que propone Milei, mientras anda a los saltitos ahí en las reuniones de gabinete con música del Averizo de fondo. Amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Nos quedamos acá en la Argentina porque este gobierno, el gobierno de Javier Milei, va a trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. La intención es conocida, es vieja, incluso tengo ganas de decir, pero volvió a quedar ratificada ayer, lo dijo el canciller Pablo Kirno en el Foro Económico Argentina y Israel, junto con su par israelí Gideon Saar, que lo invitó a visitar Israel en febrero del año que viene. Kirno agregó que ya trabajan ambas administraciones, ambos gobiernos en una nueva visita oficial de Javier Milei con pasos concretos para lograr efectivamente la relocalización de la sede diplomática. Recordemos que Jerusalén es una ciudad en disputa, no es reconocida como capital de Israel por el derecho internacional. De hecho, los palestinos y las palestinas reclaman Jerusalén Este, que sería la parte oriental de esa ciudad, como propia, como capital de su futuro estado. Es una parte de la ciudad que quedó ocupada por Israel en la Guerra de los 6 días, en el 67, y luego anexionada, pero que es parte de la construcción o el proyecto de constitución del Estado de Palestina. Son muy pocos los países que reconocen Son muy esta poquito situación. y acá quien marca, digamos, el rumbo es Estados Unidos. En Claro. cualquier momento te diría que esa decisión sería cuestionable. Digo, en cualquier momento que se tome esa decisión a lo largo de la historia hubiese sido cuestionable. Pero le agrego un elemento en el contexto de un genocidio. Como el que viene ejecutando el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. Además de la violencia desatada / limpieza étnica en Cisjordania, ¿no? Territorios ocupados, es directamente inmoral. Entonces, vamos a contrastar esa decisión de alineamiento total, sin ninguna crítica a la política exterior estadounidense por parte de este gobierno, con la realidad que se vive, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Un nuevo informe de las Naciones Unidas concluye que el ataque de Israel a Gaza, con la destrucción de la atención médica, la educación, la infraestructura e incluso el sistema bancario, han, escuchen esto, borrado 69 años, dice el informe, de desarrollo humano. Han borrado 7 décadas de desarrollo humano, marcando el peor colapso económico jamás registrado. Este informe lo he visto en la cuenta de Francesca Albanesa, que es la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, que concluía o que concluye en ese mensaje: esto no es una guerra, esto es un genocidio cuando uno arrasa con 70 años de desarrollo humano, ¿no? De vida humana y de desarrollo humano. Bueno, les cuento otra cosa, porque esta mañana escuché a la jefa humanitaria de la ONU Mujeres, ¿no? Que es un área de las Naciones Unidas dedicada en particular a la situación de las mujeres. Bueno, ella acaba de volver de un viaje, justamente de una visita a la Franja de Gaza, y dijo que hay alto el fuego, pero no hay paz. Cosa que nosotros venimos contando, pero bueno, ella estuvo ahí, vuelve, habla en Ginebra y dice: no hay paz. Los ataques bajaron, pero los asesinatos siguen. También cuenta que ser mujer en Gaza se enfoca en las mujeres porque es su área de competencia. Claro. No quiere decir que en ese balance queden excluidos, por supuesto, los niños, los varones, los hombres, pero ella, como jefa humanitaria de la rama que se dedica a la situación de las mujeres en el mundo, habló en particular de esta situación, ¿no? Dijo: ser mujer en Gaza hoy es enfrentar hambre, miedo, dolor, proteger a tus hijos de los disparos y de las noches frías. Es ser la última línea de defensa en un lugar donde la seguridad ya no existe.
Es ver que llega el invierno y saber que no podés proteger a tus hijos del frío. Las mujeres con las que pudo hablar le mostraron cómo el agua entra en sus carpas improvisadas, dejando a los chicos temblando de frío durante la noche. Estas son las condiciones en las que aquellos que pudieron sobrevivir al genocidio hoy están en la Franja de Gaza. Una mujer palestina le contó algo mínimo, pero muy devastador y muy representativo, ¿no?, de la tragedia humana que se vive en la Franja de Gaza. Su casa ya no está bombardeada, pero cada mañana vuelve a los escombros, junta madera y quema las puertas de lo que antes era su casa, solo para poder preparar el desayuno de sus hijos. En su ex casa, digamos. Va a la Al mismo montaña lugar, de sí. escombros donde estaba en su casa, tratando de recuperar lo que antes era la puerta de su hogar, para simplemente tratar, y estamos compartiendo, para aquellos que lo pueden mirar en pantalla, estamos compartiendo imágenes de la situación. Esa gente acaba de sobrevivir a un genocidio y está viviendo como lo estamos viendo. Bebés expuestos al frío. Esto es invierno allá. Llueve. Y Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria necesaria para que todos tengan mínimamente alguna carpa. Mínimamente alguna carpa. Nadie debería luchar así para sobrevivir, dijo la jefa humanitaria de ONU Mujeres. Se necesita más ayuda entrando a Gaza y sobre todo que pare la matanza. Bueno, vamos a terminar ese panorama internacional en Brasil, pero primero decirles que rápidamente, porque le venimos dedicando bastante tiempo, hubo marchas ayer, miles de personas movilizadas en Venezuela, en Caracas y en otras ciudades del país, en contra del despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas y en contra de todo lo que venimos comentando, que es esa avanzada, digamos, por parte de Washington, en contra de varios países de la región y en particular, con especial énfasis, contra Venezuela. Maduro dijo en esa ocasión, Nicolás Maduro, ¿no?, el presidente venezolano, prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República, así que él lo está poniendo en esos términos. Al mismo tiempo, a Donald Trump le preguntaron por qué hablar, porque de esto se viene rumoreando, ¿no?, la posibilidad de una conversación directa entre Maduro y Trump. Entonces alguna periodista le preguntó por qué hablar con Maduro si Estados Unidos ya los designó como cabeza de un supuesto cartel, el denominado cartel de los soles, y él dijo: si podemos hacerlo más fácil, bien, pero si es por las malas, también. Como dejando siempre la puerta abierta, claro, a que haya una escalada todavía mayor y una posible, ¿por qué no?, intervención militar. Les decía, entonces terminamos en Brasil, porque el expresidente Jair Bolsonaro empezó a cumplir su condena oficialmente. 27 años por liderar un intento de golpe de Estado. El juez Alexander de Moraes, el juez del Supremo, ¿no?, rechazó la prisión domiciliaria que venían solicitando, así que Bolsonaro permanece detenido en la sede policial de Brasilia, donde fue trasladado, de hecho, unos días atrás, después de tratar de manipular su tobillera electrónica. Bueno, al final nada, ni nadie lo pudo salvar, ¿no? Ni presiones del bolsonarismo, que trataron, digamos, de avanzar hacia una ley de amnistía en el Congreso, ni tampoco las amenazas arancelarias de Donald Trump, ¿no?, que había decidido el aumento hasta el 50% de los aranceles contra bienes esenciales para el esquema de exportación de Brasil. También están presos sus exministros militares, que son Braga Neto, Augusto Heleno, Pedro Paulo Nogueira y también el almirante Alnier Garnier, que todos cumplieron algún rol en ese esquema golpista. La verdad que ustedes lo saben mejor que yo, Brasil tiene un largo historial de injerencias castrenses militares, pero no ha tenido los procesos de justicia que sí ha sabido tener, por ejemplo, la Argentina. Por lo tanto, es la primera vez que altos mandos del ejército tienen que rendir cuentas y se encuentran condenados y ahora encarcelados. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.